Este precioso camino rural nos va a guiar hasta la finca que os voy a presentar hoy. Una estupenda propiedad muy exclusiva, rodeada de un paraje totalmente natural. Aquí a mi izquierda, no sé si lo veis bien, está la playa de Sombou, una de las playas más hermosas de la isla y la más larga. Hola, soy José Carrasco, el director de Sas Moreras, la agencia inmobiliaria de Menorca. Bienvenidos a nuestros vídeos de oportunidades. Las bellas imágenes que estáis contemplando son de la playa de Sombou, una de las playas más hermosas de la isla de Menorca y la más larga. Hoy tengo una gran propiedad para presentaros. Se trata de esta finca que está aquí oculta entre la vegetación, a solo 5 minutos de esta prestigiosa playa. Se trata de un terreno de 45 hectáreas, 450.000 metros cuadrados, con una casa principal, un edificio agrícola grande, lo que llamamos una boyera, otras construcciones menores, como esta que tengo a mi derecha, al igual que estas eras, estas construcciones redondas. Aquí estamos viendo una, aquí hay otra. Los que seguís mis vídeos ya las conocéis. Se utilizaban antiguamente para trillar el trigo con la ayuda de un animal de tiro. Pero sin duda la gran virtud de este inmueble, de esta gran propiedad, es el que esté ubicada en este paraje tan tranquilo, tan exclusivo y a la vez tan cerca de una de las playas más prestigiosas de la isla de Menorca. Vamos a acercarnos a la casa principal y a las otras edificaciones para descubrir las sorpresas que nos aguardan. Estas son las inmediaciones de esta preciosa casa. Como veis, se asienta sobre un terreno muy rocoso. Era lo habitual en la época, ya que no se realizaban cimentaciones y había que elegir el terreno más duro y resistente. Como veis, estamos contemplando un típico paisaje mediterráneo, con higueras, pequeñas construcciones, las típicas paredes de piedra seca menorquinas. Y algunos estaréis pensando que lo que tenéis en la imagen es una ruina, pero no os dejéis engañar por el aparente estado de la propiedad. Aquí lo importante es el estado de las paredes y los metros existentes, ya que es un gran privilegio contar con una edificación de este tipo en un paraje tan natural. Para demostraros que es así, os voy a mostrar unas imágenes de algunas fincas que hemos reformado en nuestra inmobiliaria. Y aquí, por ejemplo, tenemos esta bóveda que os puede parecer poco relevante, pero si os pongo unas imágenes de cómo puede quedar después, comprobaréis que no tiene nada que ver. El resultado puede ser espectacular. Vamos a ver un poquito más de esta distribución. A mí personalmente me encantan este tipo de propiedades. Yo creo que cada vez hay más interés. Aquí, como veis, los techos están hundidos, pero como digo, no tiene mayor importancia, porque lo que se hace en estos casos es reconstruir el tejado totalmente, y además lo que hacemos es reutilizar siempre que podemos los materiales antiguos. Por ejemplo, reciclamos las tejas, ponemos aislamiento. Vamos a ver un poco de la parte de arriba. Ponemos aislamiento
tejas nuevas y las tejas antiguas encima para conservar ese estilo antiguo original. Como veis, hay mucho más espacio de lo que aparenta. Todo esto tiene muchas posibilidades, aunque en este momento no conviene mucho andar por aquí. Como veis, este techo está a punto de caerse. Y vamos a continuar. Y como voy diciendo, tiene muchas posibilidades la reforma de este tipo de propiedades. El resultado, en la mayoría de los casos, es impactante. Aquí hay más edificaciones, hay más dependencias. Aquí hay una viga que está a punto de caer, por lo cual nos quedaremos aquí. Bueno, por aquí podemos pasar debajo del arco. Los arcos siempre son las estructuras más resistentes. Y aquí tenemos, en cambio, estas vigas de aquí están en muy buenas condiciones. Y aquí vamos viendo que hay más salas, más metros, en fin. Creo que esta casa debe tener cerca de unos 400 metros, más las otras edificaciones que veremos después, y podemos estar hablando de un total de más de 600 metros. Aquí tenemos la antigua cocina. También, si dispongo de las imágenes, os voy a poner unos fragmentos de vídeo de una cocina reformada. Y al fondo, como veis, vemos el mar de nuevo, más hacia el oeste, desde la cocina de esta casa. La verdad es que la ubicación es fantástica. Vamos a pasar rápido por aquí y continuamos. Aquí fuera tenemos más metros de techo, aunque el techo no esté, como en este caso, pero lo podemos recuperar. Y aquí tenemos un horno antiguo. También os debería mostrar cómo quedan estos hornos una vez reformados. Como veis, aquí probablemente había una gran chimenea con cocina. Está saliendo el sol, la luz es estupenda y continuamos con nuestra visita. Estas son las vistas del mar desde detrás de la casa al oeste. Y como vais a poder comprobar ahora, la forma de la casa está plagada de encanto. Aquí se ve, por ejemplo, detalles de cómo recuperaban el agua. Antiguamente siempre se recuperaba el agua de la lluvia, iba a parar una cisterna interna que era para abastecer a los habitantes de la casa. Fijaros en el grosor de esta canaleta. Tiene casi, yo creo, medio metro. Y cómo recoge el agua que lleva directamente a esta cisterna, que es la principal de la casa. Y como veis, tiene agua. Ahí estoy yo con la cámara. Increíble la arquitectura de la época. Por cierto, la finca tiene varias cisternas y tiene un pozo propio de sondeo. Y aquí, junto a la casa, está el edificio agrícola, que era donde estaba el ganado. Ahora lo veremos. Y antes de que se me olvide, aquí hay un detalle interesante. Podemos ver lo ingeniosos que eran antiguamente y cómo aprovechaban los recursos naturales. Aquí en la roca vemos estos canales labrados a mano que servían para recoger el agua y llevarla a esta cisterna. Vamos a ver si todavía
Aquí había una antigua chimenea. Vamos a ver si hay agua. Pues sí, sí hay agua y además hay un buen nivel, por lo poco que ha llovido este año. Aquí podemos ver todavía cómo permanece el gancho del que colgaba la polea que tiraba del pozal, del cubo para extraer el agua. Vamos a ver las otras construcciones. Y volviendo al tema de los recursos naturales, en Ses Moreres hemos hecho mucho hincapié en aprovechar todos los recursos naturales siempre que es posible. Aquí vemos que en la finca todavía se están realizando algunas actividades agrícola-ganaderas. Vamos a ver el potencial de este edificio. Como dije antes, el tema de los tejados no es una gran preocupación. Vamos a pasar por aquí para que veáis lo bonito que es este edificio por dentro. Todos estos arcos tienen muchísimo carácter. Hay muchos metros. Aquí están los abrevaderos. Estos no son tan antiguos, algunos sí que lo son. Fijaros en esta columna que sujeta los dos arcos. Hay muchos metros. Aquí, como veis, bueno, el edificio está abandonado, pero realmente tiene muchas posibilidades. Aquí vemos más arcos, más metros, pero las paredes, que es lo importante, todo se puede aprovechar. Y os iba diciendo que siempre que podemos intentamos concienciar a los propietarios de las fincas que hemos reformado. Aquí sí que hay abrevaderos antiguos, sobre el tema de recuperar el máximo el agua. Y lo hemos hecho reutilizando antiguas cisternas y en otros casos construyendo nuevas. El tema del agua es muy importante y con el tiempo cada vez lo será más. Con estas bellas imágenes de la playa de Sombou, me despido de vosotros desde esta estupenda finca rústica. Y antes os recuerdo nuestro número de teléfono, es el 971 35 15 30 y nuestra dirección de correo electrónico info@sesmoreres.com. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde la isla de Menorca.